Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gutiérrez, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Pertenezco al programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, en el área de Teoría del Estado, a cargo del docente John Harold Rosso Rivera. Mi grupo está conformado por María Alejandra Ramírez y quien les habla, Carlos Gutiérrez, como ya lo había mencionado anteriormente. El tema del día de hoy será la Revolución Inglesa. Bueno, primero que todo, nos ubicaremos en un espacio de tiempo del antiguo Imperio Romano. Esto, donde nos va a mostrar por qué el desenvolvimiento va a ser un poco variado de lo que es Inglaterra con el resto de Europa. Y veremos más adelante algunos detalles que se van a tornar relevantes por esta razón. En primera instancia se va a decir que esto se debe obviamente a que en ese entonces la lejanía de lo que sería Italia, que es el eje del mundo por así decirlo, con Inglaterra. Bueno, pues en algunos hechos que tendremos en cuenta van a ser algunas invasiones. Primeramente, de la cual se van a recuperar en el año 597, aunque aún se considera lejana de la cristiandad, y va a presentar algunas guerras entre distintos de sus reyes. También vamos a tener luego un segundo periodo de invasión, que va a ser del 800 al 900. Esto dando que a final del siglo X resulte Canuto, quien asciende al trono unificado de Inglaterra. Vamos a pasar después a lo que va a ser la conquista normanda. ¿Por qué es relevante la conquista normanda? Esta conquista es la que da como resultado la imposición de un sistema feudal, que a diferencia de otros países, el feudalismo se da por una pequeña clase, y esto llevará a que el gobierno sea un poco más centralizado. Por eso también vamos a decir que el Estado-nación como tal se encuentra en Inglaterra, mucho antes que en otros países de Europa. Vamos a ver su primera manifestación en el 1100. Bueno, con esto las viejas costumbres sajonas se fueron cambiando. Va a haber ahora una estructura de derecho común, administrativo, por la monarquía. Vamos a ver cómo se va a formar un consejo un poco primitivo. Esto va a estar conformado por dignatarios, los cuales van a ser considerados o separados en dos tipos, temporales y espirituales. Esto con una base un poco religiosa. Posteriormente, en el 215, veremos cómo esta centralización va a sufrir un pequeño retroceso cuando se va a atacar sin ningún motivo, por así decirlo, los privilegios de lo que sería la iglesia, los varones y comerciantes. Esto va a obligar a que se otorgue lo que sería como una primera idea de la Carta Magna. Aunque no fuese constitucional, establece unos principios. Admite que el poder real tiene límites. Listo. Ahorita vamos a pasar a algo que va a ser muy importante en pro de lo que llamamos la Revolución Inglesa, que en el texto nos menciona que es una revolución que no se va a dar de un instante a otro, sino que viene de generación tras generación. En el 1300 al 1485 veremos a uno de los primeros reyes turdos. ¿Qué pasa con esto? Este rey turdo va a ascender a la fuerza, por así decirlo, de una manera dictatorial. Bueno, no sé si en este tiempo se pudiera usar esta palabra. Este rey turdo va a ser de un carácter en donde va a limitar, aunque se va a decir que no va a haber mucha diferencia, ya que ya este sistema monárquico ya el rey era como la principal cabeza. Bueno, ya haciendo ese paréntesis,
Vamos a ver que va a haber una revolución agrícola, de la propiedad feudal a la privada, que se desarrolla durante décadas. Posterior a esto, como vemos en pantalla, va a aparecer Enrique VIII, que en su importancia y acto más relevante de los muchos que tuvo fue romper con el poder de Roma. Y se denotaba la cabeza temporal y espiritual del Estado inglés. Y además de este hecho, lo que más es relevante va a ser que va a tener un respaldo de su pueblo. Bueno, antes de 1939 se va a trazar, antes de 1939 vamos a trazar una especie de analogía de lo que sería la Inglaterra de los Tudor y lo que sería la Alemania nazi. Esta analogía se va a presentar ya que ambos países las intenciones políticas podían coexistir con los mercados del trabajo. Vamos a ver ahora, como vemos en pantalla, el ámbito religioso. ¿Qué pasa con el ámbito religioso? En este sentido también va a existir una limitación. Anteriormente no lo había mencionado, pero se ve una limitación de carácter un poco político y económico, por así decirlo. Aunque en la época de Tudor va a haber un crecimiento y una expansión en la economía de lo que va a ser esta Inglaterra. Pero ahorita vamos a pasar en el ámbito religioso. ¿Qué pasa en el ámbito religioso? Vamos a ver que también están un poco limitados. Vamos a tener temas como la moral. Se encontraba una nueva iglesia, por así decirlo, lo que se proponía. Vamos a tener una especie de rivalidad, o no sé cómo llamarlo, entre lo que sería el catolicismo, y acá vamos a incluir lo que serían religiones protestantes, ya fuera calvinismo, ya más relevante el calvinismo, y posterior también vamos a mencionar algo sobre la iglesia anglicana. ¿Por qué son relevantes esto? Vamos a ver cómo una corona católica va a presentar algunos retrocesos frente al calvinismo, el cual este dilema se va a presentar más que todo por algunos mercaderes y por la clase media, lo cual va a finalizar con la ejecución de lo que, como vemos acá, sería la Reina María. Y ahora vamos al personaje que tenemos ahí en pantalla, que sería Jacob, el rey Jacob. Este rey Jacob, que crece como en esta especie como de confrontación, va a tener un odio agudo por la libertad religiosa. Va a ser un tipo apasionado por los libros, con algunas deficiencias, pero la principal característica iba a ser esto: un odio agudo por la libertad religiosa, pero quien acepta la iglesia anglicana. ¿Cuál es la iglesia anglicana? La iglesia anglicana nos va a presentar es una de las iglesias protestantes, por así llamarlas. Esta iglesia va a dar como decir que va a tomar como sus propias reglas de la iglesia, como que la iglesia es independiente. Y también vamos a ver cómo en su época va a haber una influencia de lo que es el parlamento político. El parlamento va a empezar a tener una influencia más grande en lo que será la política. Bien, ahora vamos a presentar un contraste de pensamientos. Por un lado vamos a tener a Hobbes, quien es el autor, promotor del Leviatán, y por el otro vamos a tener a Locke, autor del gobierno civil. Si bien se puede decir que son contemporáneos por su época, vamos a ver un contraste de crecimientos y de ideas distintas.
Por su parte, Hobbes va a ser más por las ideas de los antiguos griegos, va a tomar un enfoque de lo que nosotros conocemos como realista, o que es un poco más negativo ante los ámbitos de la sociedad. Algunos dicen que esto va a ser dado a que a su, a su visión de lo que serían las guerras civiles. Por otro lado vamos a tener a Locke, quien es más, quien es más como de la época intelectual de lo que es Newton. Él va a ser un poco menos negativo frente a la realidad. ¿Qué tenemos? Los pensamientos de Hobbes pertenecen a una edad en que los hombres destruían la supremacía de la teología mediante argumentos filosóficos. Este trata de construir un lenguaje científico para adaptar las necesidades de su pensamiento. Otra diferencia es que Hobbes fue solamente científico, mientras Locke, además de esto, también fue un hombre de negocios. A diferencia de los escritos de Hobbes, los de Locke van a plantearse que eran ensayos ocasionales de un hombre de negocios. Bien, por último vamos a pasar a lo que uno de los relevantes de estos temas iba a ser el Leviatán. ¿Por qué es tan relevante el Leviatán? El Leviatán, primero que todo, vamos a decir que se agruye, que el pensamiento que impregna la teoría de Hobbes por su experiencia en las guerras civiles, como anteriormente lo habíamos mencionado. Como ya vimos previamente, tiene un ideal ya planteado previo en el Príncipe de Maquiavelo. También tenemos que mostrar que Hobbes tiene influencias por estos tipos de autores realistas. Entre esos, obviamente, Maquiavelo, que va a ser como un inicio para los planteamientos políticos y filosóficos causados por esta rama realista. ¿Qué va a decir Hobbes sobre el hombre acá en el Leviatán? Que el hombre es algo que la razón puede concebir como una máquina o combinación química. Él dice que su funcionamiento correcto solo necesita entender su estructura y de la estructura las partes que lo componen. Existen leyes para esto, pero que estas leyes no se van a encontrar en lo que será como lo espiritual, en la naturaleza, ni en los dogmas, sino en lo que él va a llamar la naturaleza del Estado, que es como el centro de todo esto. Él va a buscar una naturaleza tanto del Estado como del hombre. ¿Él cómo va a describir el hombre? El hombre va a ser primordialmente, ¿qué impulsa al hombre? Van a ser la envidia, la ambición y el temor. Pero el hombre va a estar dominado por dos cosas, por la pasión y por la razón. Estas van a ser naturales en él. La pasión es la fuerza real que mueve a los humanos, mientras que la razón es una idea determinada de las reglas de comportamiento para beneficio de todos, lo que ahora le va a otorgar el nombre de leyes naturales. Como significado que encontramos en la lectura, vamos a tener que Leviatán es la construcción ideológica que trata de demostrar lo que necesita hacer para reconciliar el hombre asocial con la sociedad. Parte de la hipótesis de que el hombre es libre y va a mirar cómo esta libertad va a ser usada. Vamos a tener conceptos como el poder, todos sus derechos, los derechos que el individuo experimenta. Él va a decir que va a haber satisfacción en que al individuo va a ser como decirlo, va a tener límites en sus derechos, pero va a sentir satisfacción al ver que los demás también tienen esas mismas limitaciones. Vamos a tener muchos críticos o contrapositores de Hobbes van a decir que van a haber muchas contradicciones en sus argumentos, pero todo esto va a denotar, se va a explicar
a lo sucedido en sus tiempos. El despotismo del Tudor, hombre que era un hombre acostumbrado al ejercicio de la fuerza. A pesar de, de estos opositores de lo que fue el Leviatán, van a haber dos aspectos que no pudieron ser negados. Primero, va a ser la relación entre el Estado y sus súbditos, donde admite con certeza que su análisis de las relaciones internacionales, como ya sabemos, la juego suma cero y otras más. También va a afirmar que en determinadas circunstancias no se podrá subsistir los gobiernos que no tienen el poder para oprimir a su oposición. Listo. Esto ya sería como básicamente todo. También vamos a ver como cosas que nos faltaron al inicio, que van a hacer que en la época de los Turdes fue esencial, porque fue una época de acción y de expansión, como ya lo había mencionado, en los ámbitos económicos. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.